Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Juan capítulo 16, versículo 12. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Vuelvo a leerlo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Estas son palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, poder estar junto a tu iglesia, junto a tu pueblo, y de esta manera, Señor, tener la oportunidad de recibir palabra tuya. Gracias porque sé que nos hablarás y nos ministrarás. Toma el control, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón y permítenos en esta hora y en este momento ser ministrados. Gracias por todo lo que recibiremos y por todo lo que tú harás. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, Dios le bendiga. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy, usar como título nuestra necesidad más grande. ¿Cuál será nuestra necesidad más grande? Esa es la pregunta que todos comenzamos a hacernos, en qué estará enfocada. En fin. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para que a través de nosotros Él pueda restaurar a la iglesia a su lugar original. La iglesia nace en el primer siglo, nace en el día de Pentecostés. Y desde ese entonces hasta hoy, que estamos en el año 2023, la iglesia ha estado, ¿cómo podríamos llamarlo? Con altos y bajos. Por lo tanto, usted y yo hemos sido llamados, y lo vuelvo a marcar, para que a través de nosotros Él pueda restaurar la iglesia a su lugar original, en lo que Él desea que sea la iglesia. O sea, Él desea que nosotros seamos como la iglesia primitiva. Hablo lo espiritual. Usted no ha sido llamado para ser prosperado o alcanzar riqueza. ¿Puede tenerla? Claro que sí. Pero no ha sido llamado para eso. Usted no ha sido llamado para ser feliz. Usted ha sido llamado para ser el instrumento de Dios a través de quien Él pueda restaurar su iglesia. Para que usted enfrente el desafío de estos últimos tiempos. Cuando digo esto, no estoy diciendo que esté mal que usted tenga lo necesario o más de lo necesario. Pero usted no puede centrar el llamado de Dios en aquello. Dios no lo ha llamado para que usted tenga casa, auto, propiedades o tenga empresa. Si eso se da, bien, pero no es el llamado de Dios. O sea, si le va mal en alguna circunstancia económica, Dios no le llamó para que le fuera bien. Quiero que lo entienda. Tampoco lo llamó para que le fuera mal, sino que lo llamó para que usted pueda restaurar su iglesia, para que pueda enfrentar entonces este desafío del último tiempo. Veamos algunas citas que podemos acuñar en este tema. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1
dice allí Pablo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Veamos otra cita, 2 de Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: no estáis estrechos en nosotros, sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, dice: ensanchaos también vosotros. Sigo con otra cita, Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra o de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todos estos versículos apuntan a una misma realidad. Todos. La gran necesidad de nuestro tiempo es la necesidad de un aumento en nuestra capacidad espiritual. Lograr entender lo que Dios realmente quiere. No podemos pasar la vida como cristianos tratando de que Él nos ayude en todo, de que Él nos tienda la mano, de que Él nos levante, de que Él nos bendiga, de que Él nos prospere, de que nos vaya bien con nuestros hijos, de que la casa esté bien y que todo funcione. No podemos pasar la vida en eso. Debemos crecer espiritualmente y entender que todas las presiones o circunstancias o situaciones que vivimos en nuestra vida, sean buenas o malas, son parte de un proceso para madurar espiritualmente. Digo espiritual, no emocional, no intelectual. Estoy hablando de crecer espiritualmente. ¿Sabe? No hay limitación en el área de la actividad y el obrar. Hoy día la iglesia se ha transformado en una iglesia que obra mucho, que hace muchas cosas, que tiene mucha actividad. El programa de obras cristianas, por llamarlo así, como podríamos decir, ¿no? Todo lo que hace la iglesia en su sistema, en su forma, en los movimientos, e incluso todo lo que empresarialmente puede hacer la iglesia. Todo aquello, increíblemente, se ven por todas partes. O sea, digo que la iglesia está tan llena de actividad que no hay tiempo para esperar en Dios. No hay tiempo para dejar a Dios que nos diga qué es lo que debemos hacer. Tenemos tanta actividad que terminamos una, iniciamos otra, pero no esperamos que Dios nos diga lo que Él quiere que hagamos. Cuando vemos en la Biblia a hombres de Dios como Pablo, por ejemplo, cuando Pablo quería ir a España a predicar el evangelio, Dios le dice: no irás allí. Y cuando vemos entonces que Dios le está impidiendo a un hombre de Dios ir a un lugar en donde se necesitaba la palabra, pero Dios no tenía ese plan y tuvo que esperar en Dios. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que tuvo que esperar hasta que apareció un macedonio. Y en esa visión que él tuvo, le habla el macedonio: pasa a Macedonia. Y Dios le confirma que allí es donde debe ir. O sea, él tuvo que esperar en Dios para saber lo que tenía que hacer.
Ahora, todos estos tres reinos que hemos mencionado, que cuáles son las obras cristianas, los movimientos cristianos, las empresas cristianas en el sentido de lo que estoy planteando, todos estos reinos que hemos mencionado son parte del alma, son parte del ego, son parte de la mente. O sea, viene todo ahí incluido, la emoción, la voluntad. Y esta es una era en la que increíblemente la afirmación, esa afirmación intensa, que es inmensa en cada iglesia, porque el ego de cada iglesia está al tope. Los cristianos no están exceptuados. Cuando digo exceptuados, no están fuera o eximidos de la regla o de la norma o de la obligación que tienen como cristianos de hacer la voluntad de Dios. Ningún cristiano está eximido. Todos debemos hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero en medio de todo esto, la poca profundidad y la superficialidad de la capacidad espiritual no es nada menos que trágica. Cuando nos damos cuenta que la mayor parte de la iglesia vive bajo la emoción, vive increíblemente bajo un concepto totalmente alejado de la voluntad de Dios, porque es almática, es emocional. La gente va a las iglesias y si hay un culto lindo para ellos es cuando algún movimiento supuestamente espiritual hay. Dependemos tanto hoy día de lo que pueda suceder en el culto que en realidad vivimos prácticamente de lo emocional más que de lo espiritual. Si tú vienes a la iglesia, pase o no pase algo que te aliente, tú debes estar alentado porque el que está en tu vida es el que te levanta y es el que te anima y es el que te lleva más adelante. Pero como no has crecido espiritualmente, no logras entenderlo. Necesitas que canten cierta alabanza para sentirte bien. Necesitas que el grupo pueda danzar o saltar. Necesitas que el predicador tenga la algarabía, el bullicio o la fuerza o la energía para predicar. Y si no, no sientes nada. Y tampoco se trata de sentir, porque si fuera por sentir, ni siquiera yo estaría aquí. Se trata de obedecer, se trata de sujetarse a la voluntad de Dios, entendiendo de que Dios desea que espiritualmente nosotros crezcamos. Entonces toda esta superficialidad, poca profundidad, la incapacidad espiritual que hoy día existe dentro de la iglesia cristiana, quizás no te golpea tanto esto, pero cuando tú vas a una iglesia tradicional, pentecostal, y no quiero ofenderlos, pero es la triste realidad, hay una miseria espiritual. No hay palabra, no hay profundidad, no hay dirección, no hay enfoque. Todo es emocional. No hay convicciones. Sales de esa iglesia, sales de ese culto y vives tu vida como cualquier mortal, sin entender que Dios está contigo y va contigo y irá contigo donde quiera que estés. Entonces hoy vemos lo barato, lo fácil, lo rápido, lo glamoroso, lo popular. Todo eso está viéndose hoy día. Y estas son características de nuestro tiempo que caracterizan muy notoriamente al cristianismo. Así está el cristianismo hoy. Entonces, en la manera de ser de lo del mundo o lo que de alguna manera ha invadido a la iglesia y al cristianismo organizado, todo eso ha invadido a la iglesia y el mundo se ha introducido dentro de la iglesia y el mundo es emocional. El mundo no es espiritual. Dime si alguna vez, voy a llevarte a esto, disculpa que haga este ejercicio, pero más de alguna vez, todos somos sensibles en algún área de nuestra vida. Somos emocionales en algún área de nuestra vida.
Y tengo que decirlo, voy a tomarme yo como ejemplo, no porque sea bueno lo que voy a decir, sino porque es mejor para que no te sientas mal. A veces he estado viendo algún documental o alguna película en donde muestran una realidad de lo que ha sucedido en el pasado y me he quebrado y he llorado. Pero eso no es espiritual. Tú puedes llorar aquí, tú puedes quebrarte aquí, pero debes analizar si eso es espiritual, si eso es algo provocado por lo espiritual o simplemente emocional. Hoy día la profundidad, el vigor, la paciencia y la diligencia son cosas que se han perdido en la iglesia moderna. Ya no existe eso: profundidad, vigor, paciencia, diligencia, urgencia. Se ha perdido. Son cosas que totalmente desaparecieron de la iglesia. La escritura que estamos usando como texto indica que esta falta de capacidad espiritual, que era por supuesto el problema cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Recuerda que los fariseos y los saduceos enseñaban la escritura, pero había una falta de profundidad a tal nivel que cuando Jesús aparece, ni siquiera ellos le reconocen. Recuerde que ellos interpretaban la escritura a su manera, a su forma. Ellos ponían énfasis en las cosas que a ellos les interesaban y no podían entender lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Tú puedes pensar, y lo has dicho muchas veces: si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo, que hubiera sido maravilloso, ¿no? A lo mejor serías un fariseo como muchos otros, sin profundidad, sin entender, sin comprender a quién tenías enfrente. Seguramente tú dices: no, yo hubiera defendido a mi maestro, yo hubiera gritado: no, no lo pueden crucificar. Seguramente estarías gritando: crucifíquenle. La falta de profundidad espiritual. Entonces, cuando Jesús estaba allí en la tierra, Él fue impedido y limitado por esta capacidad espiritual. Él no pudo hacer en totalidad toda la obra que el Señor tenía que hacer por esa limitancia espiritual. Recuerda que fue a una ciudad y no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Yo sé que vienes a la noche de milagros y te sientas allí y participas un poco y dices: hoy no vieron milagros. Y me culpas a mí y me indicas así con tu dedo. Dice: el pastor oró pero no pasó nada. ¿Y tú qué? Tu incredulidad impide que Dios haga lo que debe hacer. Aunque sí, anoche hubieron milagros, gracias a Dios. Pero Jesús fue impedido para hacer lo que Él tenía que hacer por la incapacidad espiritual, esa capacidad limitada. Si pudiéramos tener un tester, que hoy día hay tantos, ¿no?, para medir ciertas cosas. Si pudiéramos tener un tester espiritual de saber cuánto porcentaje espiritual hay en ti, como medimos a veces cuánta carga tiene una batería, cuando medimos qué capacidad eléctrica tiene un cable, qué sé yo, y todos esos. Si pudiéramos medirlo, sería extraordinario ponerlo allí. Yo lo pondría en las puertas de entrada para saber a dónde pongo a cada persona. Si uno viene bien bajo, por favor póngalo en primera fila, que ese tiene que cargarse. Iba a decir algo, no lo voy a decir porque sería una ofensa terrible para los que están atrás. La falta de capacidad espiritual fue increíble en los tiempos de Jesús. Cuando miramos nosotros que Jesús escoge a sus discípulos para enseñarles, guiarles por 3 años y medio, aún allí, a pesar de que estaban con el maestro de maestros, no estaban con el pastor Hugo, estaban con el maestro de maestros, 3 años y medio siendo educados, guiados, enseñados, ministrados, enfocados. Pero increíblemente había una falta de capacidad espiritual en esos seguidores.
Ellos constantemente imponían un no puedo en su ministerio. No puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y esto lo escuchas en toda la iglesia. Yo no puedo. En otra oportunidad el Señor Jesús expresó este sentido de frustración en un gemido espontáneo cuando Él dice allí en el libro de Lucas capítulo 15 versículo o capítulo 12 versículos 50. Él dice allí: y cómo me angustio. Jesús estaba angustiado al ver la incapacidad espiritual de sus seguidores, que no entendían, no voy a decir nada, pero que no entendían lo que Jesús venía a hacer. Las escrituras mencionadas, las que leímos al principio, muestran el mismo problema, el mismo problema. Lo mismo que importunaba al apóstol Pablo le pasó a Jesús. Lo mismo que importunaba a Jesús y al apóstol Pablo me pasa a mí. Es exactamente lo mismo. Cuán grandes y potentes cosas fueron dejadas de hacer debido a esta falta de capacidad de entender, de comprender. De hecho, este problema existió en tiempos apostólicos y existe también en este tiempo. Es increíble. Vemos en la escritura, pero el hecho que existió o que hubo en ese tiempo o existió en ese tiempo no nos da derecho para justificarlo hoy y decir: es que si le pasó a Jesús y si le pasó a Pablo y si pasó en los tiempos apostólicos, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Porque esa tenemos muy bien aprendida, ¿no? Oh, si le pasó a Jesús, también nos pasa a nosotros. Si le pasó a Pablo, también nos pasa a nosotros. Y al final seguimos repitiendo los mismos errores que aparecen en la escritura una y otra vez. Se nos olvida que la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñarnos, guiarnos, redarguirnos, y al mismo tiempo cada ejemplo puesto allí es para nuestra instrucción, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en otro tiempo. Que Dios nos ayude, hermano. Tenemos que descubrir la causa de esta limitación para que Dios nos, de alguna manera, para que nos podamos mover en el programa de Dios y no en nuestro programa. Pregúntale a cada hermano aquí: ¿qué te gusta, hermano? ¿Qué te gustaría? Me gustaría esto otro aquí. Me gustaría que la iglesia fuera así, asá, así, sí, su. Y pregúntale qué no le gusta. No me gusta esto, otro, aquí, allá, aquí, ta. Pero si le preguntas cuál es la voluntad de Dios, no sé. Pero yo creo que debe ser esto otro, aquí y allá. Pero como estamos haciendo esto, allí, allá, yo no sé. Ojalá me sigas y me entiendas. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? No queremos hacer el programa de Dios, no, porque nuestro concepto, nuestra idea, nuestro pensamiento nos impide poder entender la voluntad de Dios. Simplemente tiene que ser como nosotros creemos. Por supuesto, cuando los niños son niños, no tenemos más remedio que hablarles como niños y no esperar más de ellos de lo que es correcto o apropiado. Simplemente esperar que ellos puedan y logren entender con el tiempo lo que deben hacer. Y por repetición tú tienes que constantemente estarle repitiendo a tus hijos lo que deben hacer, porque como son niños hay que recordarles constantemente. Tú no puedes pedirle a un niño que actúe como grande. Ya deja de llorar, ya. Córtala de llorar. Mire, llorando por tonteras.
mi autito, mi autito. Deja de llorar, córtala. Él no entiende eso. No comprende eso. Su mundo es un mundo pequeño que no entiende de conceptos. El niño no sabe que el alimento se compra. El niño no sabe que hay que trabajar para comprar el alimento. El niño no sabe que hay que tener una capacidad para poder hacer un trabajo y luego ganarse la plata y traer el alimento a la casa. Él no sabe eso. El niño no sabe que hay que echarle benzina al auto o petróleo al vehículo. El niño no sabe de eso. El niño no sabe que hay que pagar la cuota para poder moverse en el auto. O sea, el niño no sabe de eso. Y tú tienes que hablarle como un niño. Porque aunque tú trates de explicarle cosas de adultos, él no va a entender. Pero las escrituras que hemos leído se relacionan a lo que es anormal, deficiente, irregular. Estas tres cosas están presentes allí: anormal, deficiente e irregular. Detrás de ellas hay una expectativa que crea un elemento de vergüenza, de reproche y aún de escándalo. Pero ¿cómo puede ser posible que llevamos tanto tiempo en la iglesia que, debiendo ser ya maestros, seguimos teniendo la necesidad de que se nos vuelva a hablar como a niños? Debería haber una capacidad, pero no la hay. Hay que explicarle con lujos de detalles como a un pequeño niño. A veces cuando me hacen las preguntas, mis nietos me dicen, tata, ¿y esto por qué? Y después me hace otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Pueden salir 100 preguntas de una simple situación. ¿Y por qué la flor es blanca? ¿Y por qué tiene este tallo? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué la plantan? ¿Y por qué la riegan? ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y uno dice, por favor. Los niños son así. Y mira, echa de ver cómo tú eres espiritualmente. Debiera haber la capacidad espiritual de entender, de comprender. Eso no significa que no puedas preguntar, pero cuando hay capacidad espiritual se logra entender rápidamente. Ahora, por la palabra yo entiendo que está disponible, y lo pongo así, está disponible una plenitud mayor. Pero el canal o el medio está obstaculizado. O el vaso no está vacío. ¿Cómo tú puedes? Este vaso está casi lleno, ¿no? ¿Cómo tú puedes echar la cantidad de agua de otro vaso a este vaso? Es imposible, ya está lleno. ¿Cómo lo vas a llenar? Entonces Jesús tiene que vaciarte primero para luego vertir lo que Él quiere que tú tengas allí. Pero tú estás tan lleno del mundo, tan lleno de ideas, de pensamientos, de conceptos, de religiosidad, que aunque vengas al culto y te echen más allí encima, no logran llenarte con lo que debes estar lleno. Y ese canal que debiera estar abierto para que fluya la instrucción, la administración, está cerrado, está bloqueado. O sea, puedo decir que la mayor parte de los creyentes en este tiempo ya no son enseñables. Yo no sé si en mi tiempo éramos brutos o qué, porque éramos personas que creíamos todo. El pastor nos enseñaba algo y amén. Amén. Y sujetos, sometidos, obedientes. Wow. Ponte de cabeza. De cabeza estábamos. Vamos a venir a las 5 a orar. A las 5 estábamos. No preguntábamos por qué. Simplemente íbamos. Ahora no. Anda, dile, vamos a hacer una vigilia. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y si me da sueño? ¿Y si me da hambre? ¿Y si me da frío? ¿Y si se alarga mucho? ¿Me queda muy lejos? ¿Está lloviendo? ¿Va a haber barro?
yo sé que está disponible una plenitud mayor. ¿Acaso las escrituras que hemos leído y que hemos marcado ahí esos versículos, sé que no los va a recordar totalmente, ¿acaso no nos dan alguna luz sobre las causas de esta limitación? Tanto en el caso de nuestro Señor como en la carta también que escribe Pablo a los hebreos. Vemos un poco estos versículos, a ver si podemos volver a marcarlos para que entendamos. Juan escribe lo que Jesús dice a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Usted se acerca a mí y me dice: pastor, ¿cómo está la obra? ¿Y qué digo yo? Bien. Pero yo he sabido de algunos problemas por ahí. ¿Y para qué te los voy a contar? No puedes sobrellevar eso. Si apenas puedes con tus problemas, más encima llevar algo de la obra, ¿no vas a dormir en una semana? Jesús está diciendo eso. Le está hablando a sus discípulos. No le está hablando a una persona que apareció por allí. Le está hablando a sus discípulos. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pablo toma lo mismo y le habla a los corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Trajo su chupetito, trajo su mamadera, trajo su lechita, trajo su cocaví, hoy día para el culto para que no se sienta mal. O sea, dice: odía beber leche y no vianda, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, Pablo se da cuenta de la inmadurez espiritual de los creyentes y trata de decirles: no puedo darles alimento sólido. Luego les dice en Corintios también: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, Pablo está diciendo: nosotros no estamos estrechos, estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere realizar, a lo que Dios quiere provocar. Nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer y vamos a hacer lo que Dios quiere, pero ustedes están estrechos. No entienden lo que Dios quiere hacer y le ponen pero a todo. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. En Hebreos viene y le habla de nuevo y dice acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces ahí vemos todo lo que Pablo plantea, todo lo que Pablo muestra. Este es el problema que tenemos hoy. Debería haber una capacidad, pero no la hay. La causa es similar en ambas áreas. Es el bloqueo de una tradición impuesta. ¿A qué me refiero con esto? Hay una tradición religiosa en tu vida que te bloquea para entender la voluntad de Dios. Te bloquea a tal nivel. Por eso la gente que llega aquí, y esto lo puedes ver muy fácilmente, la gente nueva que llega al ministerio no tiene problema en eso, porque no viene de otra iglesia, no viene de otra congregación. A eso me refiero. Cuando tú vienes de otra congregación con todas aquellas cosas que no te gustaban allá y que no te agradaban, porque el pastor no te gustaba, porque los líderes no te gustaban, entonces todo eso está mal, pero llegas aquí y tratas de imponer esa religión. Es que nuestra iglesia la hacíamos así, y eso te impide. ¿Por qué? Porque es una tradición impuesta,
Recuerda que los fariseos eran tradicionalistas y eran tan tradicionalistas que eran ciegos ante lo espiritual. No se dieron cuenta nunca que Jesús era el Mesías. Y tú puedes ir a una iglesia toda una vida y nunca darte cuenta que Dios siempre quiso más para darte. Entonces, en ambos casos fue la imposibilidad o la impasable barrera del judaísmo en el caso de Jesús. Y comprendemos de una vez al mirar la escritura que el judaísmo no es exclusivamente judaizante. El judaísmo es una tendencia. El judaísmo es una propensión, que significa inclinación o disposición natural. Es un hábito incorregible. Tú no puedes corregir a un judaísta. No, ellos son tradicionalistas. Ellos no se mueven de su posición. Pueden estar matándolos y ahí están. Increíble. Hay tanto del judaísmo en los principios del cristianismo como en el que hubo en Israel. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Dios nunca ha hecho una cosa nueva sin que los hombres, después de un tiempo, la hayan cristalizado. La han puesto como una forma de enseñanza y de práctica. Te he enseñado en los tiempos pasados lo que es el rema y lo que es el logos. El rema es una palabra de Dios para un momento específico. El logos es la palabra eterna de Dios, invariable, que no cambia. Y Dios le dio rema a los hombres de Dios en muchas ocasiones. A Moisés cuando estaba frente al mar: toca con tu vara el mar y el mar se abrirá. ¡Fua! Después Josué, cuando tenía que cruzar el Jordán, no andaba buscando la vara de Moisés para tocar el Jordán. Fue un rema para ese momento. Y Dios le habló a Josué y le dijo: dile a los sacerdotes que marchen. Y los sacerdotes que llevan el arca, cuando toquen con sus pies el agua, el Jordán se abrirá. Otro rema de Dios. Cuando estaba rodeando Jericó: da 7 vueltas y los muros caerán, y ustedes gritarán y los muros caerán. Ok, no andaba derribando ciudades de esa manera en todas partes, no. Pero mira la iglesia religiosa de hoy. Lo hace una y otra y otra y otra y otra vez. Tienes que entender que Dios dará remas para momentos específicos. Tú no puedes cristalizar algo que Dios dio para un momento y hacerlo como si fuera para siempre. Hoy la religiosidad se ha metido a tal extremo, y es parte del judaísmo, que se ha metido dentro de la iglesia para cristalizar o para dejar bien plantado aquella instrucción que supuestamente Dios quiere que hagamos en este tiempo, cuando fue para cierto tiempo. Hoy vemos a las iglesias interpretando cosas extrañas como las mismas operaciones. Cuando dice que hay diversidad de operaciones, no está hablando de las operaciones quirúrgicas. Pero por allí alguien recibió un rema de Dios en una oportunidad y dijo: a este hay que traerlo al altar y hacer como que lo operamos y el Señor lo va a sanar. Y te aseguro que tiene que haber sido así. Y Dios sanó a ese hombre y lo operaron, hicieron como que lo operaron y Dios lo sanó, gloria a Dios. Pero fue un rema para ese momento y no es para hacerlo en todos los cultos. No, hoy día operan, hay ambulancia, hay camilla, hay de todo, hermano querido. Están los doctores, está el que pone, ¿cómo se llama eso para dormirlo? Eso también. Entonces están allí y los operan y luego los mandan a la casa a tener una semana de descanso. La palabra eterna de Dios dice: impondrán las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús serán sanados. Eso es el logos de Dios. El rema es para un momento específico. Entonces, cada vez que Dios hace una cosa nueva, todos los hombres tratan de cristalizarla, de mantenerla en el tiempo.
No, en esta iglesia el Señor una noche estuvo aquí con nosotros y se sentó en esa silla. Y ahora la silla está al lado del púlpito. No sé si me entiendes. Lo cristalizamos, lo hacemos una doctrina. Y hay del que toque la silla. Te estoy diciendo torpezas, hermano querido, pero entiende por favor. Y tu vida, mi vida, puede cristalizar cosas y momentos de la obra de Dios en nosotros que pensamos que es una doctrina, pero si no hay una base bíblica para ello, no es doctrina, es un logos. O es un rema, no un logos. Entonces entendamos por favor. Y al final todo eso se convierte en una tradición. Y la tradición reina en forma suprema hasta que Dios la exponga, hasta que Dios la muestre como tal. Pero ahí el predicador va a tener que tener bastante valentía para hablar de eso en esa congregación. Anda a tocarle la silla a la congregación. ¿Te fijas? Los grandes problemas de las iglesias están cuando le tocas a ellos lo que ellos han hecho y han creado como evangelio. Esa famosa frase, el púlpito es santo. Yo recuerdo cuando iba a algunas iglesias tradicionales a predicar. No está aquí el hermano, gracias a Dios. Y ellos cuidaban el púlpito. O sea, el púlpito siempre tenía que tener una persona allí. Y como yo era evangelista y yo predicaba y me decía, yo pasaba por aquí, hermano, y el hermano que venía se ganaba aquí. Ahí estaba, toda la prédica así. Cada vez que dejaba el púlpito, él se ponía a cuidar el púlpito. Y así. Entonces yo cuando terminó el culto y me di cuenta de eso, le dije, hermano, ¿quién se queda cuidando el púlpito en la noche? No, es que solamente en el culto. Ya. O sea, hacemos tradiciones nuestras. Ahora te estoy tratando de graficar esto, explicando un poco, y tú puedes tomar un montón más que tienes ahí en tu mente. La tradición hace que sus víctimas sean incapaces de aceptar y de adaptarse a alguna luz nueva del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas tú cuando Dios le habla a Pedro y le dice que vaya a la casa de Cornelio? Ah, no, Señor, estamos mal ahí. Hasta ahí llegamos nomás. Yo no tengo nada que ver con los gentiles. Tú me enviaste a predicarle a los judíos, no a los gentiles. Andemos claro, pues. A la puerta hay 2 hombres, ve con ellos. Y allá llegó Pedro, y un predicador hizo muy buena exposición de esto hace muchos años atrás, recuerdo, dice, y ahí llegó Pedro amurrado. ¿Por qué? ¿Por qué no le predica a los gentiles? ¿Cómo se le ocurre? Y lo mandó el Señor a donde, y estaba dudando que fuera el Señor. Pero recuerde que le mostró 2 visiones y le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, ninguna cosa inmunda. Mire, Pedro, ninguna cosa inmunda entró en mi vida antes, Señor. Porque así somos nosotros, hiper espirituales. Y le mostró de nuevo la visión. Pedro, mata y come, le dice. Y no llames inmundo lo que yo santifiqué. Recuerda que para los judíos un gentil era un inmundo. La mujer de Canaán, una inmunda. O sea, entendamos esto. Tú tienes cosas, hermano querido, de esas tradiciones que te impiden poder crecer y te impiden poder adaptarte al nuevo mover del Espíritu de Dios. Todo le ponemos problema, todo. Entonces el verdadero carácter y la causa de tal situación es una
falta de comprensión de las formas de Dios. ¿Acaso Dios tiene que pedirte permiso para hacer lo que va a hacer? Esto es como cuando Job alegó con Dios, discutió con Dios, y Dios viene y le dice: a ver, para un poquito. A ver, detente. Dime tú ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo el mundo? Es que ¿te das cuenta? O sea, tú no puedes decirle a Dios que haga lo que tú quieres que haga. Entendamos esto. Es verdad que Dios escogió a Israel para que sea su pueblo peculiar. Y por supuesto, Él los separó de las demás naciones, los hizo una nación especial. Pero Israel no comprendió este acto soberano de Dios. Ellos pensaron que Dios los había escogido solo para salvarlos, y cerraron las puertas para algo más. Y el problema nuestro es lo mismo. Tú piensas que Dios te escogió solo para salvarte. Yo vengo a la iglesia porque el Señor me salvó. Me salvó a mí, no a ti, a mí. No a ese, a mí. No a lo otro, a mí. ¿Te das cuenta? Te di la religiosidad que tienes. ¿Te diste cuenta? No te diste cuenta. Déjame darte el golpe de nuevo. Es que Dios me salvó a mí. A mí me salvó el Señor, no a ti, a mí. A mí me escogió. ¿Me entiendes? Así somos. A mí, no a ese. A esa, menos a esa otra, no. Menos. A mí. Así somos de religiosos. Ellos pensaron que Dios los había escogido solo para salvarlos y cerraron la puerta totalmente para algo más. Pero la verdad fue que el acto de Dios fue con la intención de mostrar a todos los hombres cuál era su voluntad. Israel debió haber sido una nación misionera, llevando a Dios a los que no conocían a Dios. Y esto lo ves en el principio de la iglesia primitiva. Mira cómo que estaban saturados con la religiosidad los discípulos. Quédense en Jerusalén, no hagan nada hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué les dice entonces? Cuando sean llenos, me seréis testigos. A todo el mundo, ¿ok? Estaba clarísimo, no había que interpretar nada. Estaba claro que después de ser llenos, ellos tenían que salir a todo el mundo, llevar el evangelio. Pero se quedaron en Jerusalén. La tradición. Aquí está el templo. Estamos cerquita del templo. Aquí está la presencia de Dios en Israel. Israel, la casa de Dios. Aleluya. ¿Y qué hizo Dios? Esto no entienden nada. Agarró a los gobernantes, persecución. Persíganlos a estos. Y arrancaron como pollitos entumidos, unos para allá, para acá, para otro lado. Y a todo lugar donde iban, tenían que hablar del evangelio. Y empezó Dios a obrar lo que Él quería desde el principio. Pero Israel cerrado. Por eso que te hablaba de Pedro. Cerrado, no, los gentiles, no, esos son inmundos, no. Y nosotros caemos a veces en lo mismo. A ver, le voy a predicar a mis colegas de trabajo, pero a ese no, a ese tampoco, ese es muy malo, ese otro tampoco, a este lo voy a predicar, pero una sola vez, porque si no entiende es un puerco. Te estoy hiriendo tu religiosidad, hermano. Dios trabajó mucho para mostrarle a Israel que ellos no eran mejores que otros. Tú y yo no somos mejores que otros, sino que más bien Israel necesitaba de tanta misericordia como cualquier otro ser humano sobre la tierra. Y tú y yo necesitamos de esa misericordia todos los días. Ellos, Israel, debieron ser los siervos marcados, escúchame bien, por una humildad profunda.
pero fue justo lo contrario, en extremo. Y perdieron absolutamente todo. Los discípulos, ¿sabe usted? Heredaron esta misma naturaleza superior y fijaron los límites de la gracia de Dios. Ellos marcaron los límites de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios tiene cierto límite, hermano. No, tú no puedes pasarte de la gracia de Dios porque no tiene límites. El reino de Israel fue, ¿cómo llamarlo? Fue el ser todo y el fin de todo. Era como que Israel comandaba o guiaba o dirigía todo esto. Ellos tenían la batuta y definían todas las cosas. Ellos marcaban el horizonte tradicional. Ellos simplemente no podían aceptar una persona a un propósito más amplio. No podían. Si hay algo, hermano querido, que Dios enfatiza en nuestro tiempo, es que a Él se le debe dar una puerta abierta para ir más allá, aún más allá de lo que nosotros podamos haber recibido de Él en una manera provisional. Tú no puedes ponerle límites a Dios. No, Dios no puede. Tú no puedes ponerle límites a Dios. Te conté la experiencia que tuve hace muchos años atrás en un programa de radio, te la cuento rápidamente. Habíamos 3 personas allí, 2 pastores, uno y yo y otro pastor ahí, y un hermano que nos ayudaba allí en ese momento. Y estábamos en la locución y estábamos hablando del pecado, de la inmoralidad, de la corrupción, de todo aquello, eso. Y en un momento hablábamos de quiénes realmente estarían en el cielo. Y él sale con su posición y dice: si fulano de tal está en el cielo, yo le voy a reclamar a Dios. Wow. Yo lo miré, dije: Señor, conviene ser amigo de este, porque Él pone las condiciones de la gracia de Dios. Tú no puedes decirle a Dios: Señor, salva a ese, pero a ese no. Tú no puedes. Su misericordia es más allá de tu bondad, mucho más allá de tu misericordia. Dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Oh, aleluya. Quizás ayer no fue un buen día para mí ni para ti, pero en esta mañana Dios volvió a derramar su misericordia sobre nosotros. Es extraordinario lo que Dios hace. El Nuevo Testamento hace claro que la guerra por la herencia plena toma su forma más fiera y más intensa, increíblemente, cuando se trata de la liberación de la tradición establecida. Esa es la guerra más fuerte que existe. O sea, cuando tú estás lleno de tradiciones, esa guerra es tremendamente fuerte, tremendamente grande, porque esas tradiciones es difícil sacarlas. He visto esto en muchos países en la iglesia pentecostal. Ellos han tomado mucho de la iglesia ortodoxa, como la transubstanciación y toda clase de tradiciones. Ellos dicen que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. Y no, nosotros sabemos por la palabra de Dios que representan el cuerpo de Cristo, pero no es que sea el cuerpo de Cristo. Entonces el trabajo más difícil con los religiosos pentecostales es romper el molde de esa tradición. Vaya a cualquier iglesia pentecostal, le doy permiso, vaya a cualquier iglesia, está llena de tradiciones. ¿Malas? No, no son malas, pero son una tradición, y cuando son una tradición por sobre la palabra de Dios, es malo. Hay cosas buenas en la tradición, que es bueno hacerlas, pero no pueden ser más que la palabra. Entonces luego aparece la prohibición de carne y sangre. Esto puede sonar raro, pero no es ciertamente extraño en el Nuevo Testamento cuando leemos
Hay una frase que cubre y relaciona todo lo que el hombre es, aparte de la generación o la regeneración de la nueva creación, cuando somos nuevas criaturas. Un ejemplo clásico es el de Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando viene de noche a Jesús. Él vino a Jesús de noche y le preguntó qué tenía que hacer para entrar en el reino de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Tenía que nacer de nuevo. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando llegas aquí. Tú tienes que nacer de nuevo, si no sirve de nada. Es que yo vengo de otra iglesia y allá yo era diácono oficial, era anciano, era predicador, era coordinador, yo las hacía todas, era el canapé. No, tú tienes que nacer de nuevo. Y tienes que dar evidencia de ese nacimiento de nuevo. El currículum no te sirve, la empresa te sirve, aquí no te sirve el currículum. Aquí la evidencia de tu espiritualidad la dan tus hechos, tu actuar, tu sujeción, tu sometimiento, tu humildad, tu capacidad de entender, de comprender, de aceptar. Aquí Jesús estaba hablando con un maestro de los fariseos, considerado una eminencia, sabio, inteligente, capaz, de buen testimonio. Ponle todo lo que quieras. Y está hablando con Jesús. Y Jesús le dice a esa eminencia, a ese maestro, a ese hombre capaz, a ese hombre inteligente, a ese hombre sabio, le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque con esa naturaleza que tenía no podía heredar el reino de los cielos. ¿Y qué esperas tú? A menos que un hombre nazca de nuevo, él no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta que debes hacerte constantemente, no le preguntes al hermano del lado, pregúntate a ti mismo: ¿he nacido de nuevo? Porque tiene más drama que no sé qué cosa, hermano. Andas más para atrás que para adelante. Te rinde menos que la tortuga. Estancado, detenido, frenado, cualquier cosa te daña. Hoy me miraron feo, no vengo más. 3 meses perdido. Ya me imagino que alguno dice: me está haciendo pedazo, pastor. Eso es lo que quiero. Y tenemos que aprovechar que viniste con esta inmensa lluvia. No te voy a predicar 1 hora, aquí te voy a predicar 2 horas hoy día. Porque no te puedes ir, está lloviendo, va a seguir lloviendo todo el día, así que podemos estar hasta las 5 de la tarde aquí. Ahora, si tú lees 1 de Corintios en el capítulo 2, capítulo 3, te va a dejar muy claro lo que te estoy planteando en este momento. Aquí se refiere a la antigua creación, que a veces, por supuesto, se menciona como natural o carnal. Y todos nosotros teníamos, espero, una antigua creación. Teníamos, digo yo, tiempo pasado, teníamos. Y yo espero que todos aquí hayan nacido de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Santo es su nombre. No agarraron por ningún lado. Ahora, cuando se usan estas palabras, natural o carnal, o cuando su significado se amplía, hay siempre también la provisión que Pablo dice que no se puede. No se puede. O sea, con lo que es la carne, con lo que es esa antigua naturaleza, no se puede heredar el reino de Dios, aunque nosotros hagamos lo que hagamos. Pablo dice que lo natural no puede. O sea, él podría haber dicho también: carne, como dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Podría haberlo dicho, ¿no? Ahora, Jesús trazó la línea de separación y distinción, al igual que la incapacidad cuando le dijo a Pedro que ni carne ni sangre le revelaron que él era el Cristo. Y tú a veces le apuntas a algo, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando das en el clavo?
Y de aquí en adelante mi pastor me va a tomar en cuenta a mí nomás. Pedro responde la pregunta de Jesús: ¿qué dice la gente que soy yo? Y empezaron ellos, y de repente: ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y todos se quedaron callados, así como ustedes ahora. Y Pedro: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos quedaron mirando a Pedro y decían: ¡oh! Y Jesús se da cuenta que Pedro, si no le pegaba el sablazo, se inflaba, pero entonces le dice: bienaventurado eres, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora entendamos esto. El hecho y la fuerza de esta provisión de Dios para nosotros se ve plenamente en el caso de los corintios. ¿Sabe? Una gran mayoría, una gran porción de ellos estaban viviendo en dos lados, unos en lo espiritual y otros en la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque no habían sido regenerados. Eran hombres viejos, mujeres viejas. O sea, no es que eran viejos de edad, sino que estaban viviendo en la vieja naturaleza. Entonces tú y yo tenemos esa situación constantemente. A veces el viejo hombre sale, aflora. La vieja mujer aparece y se vuelve peladora. Dejemos eso ahí. Entonces, una gran mayoría, una gran porción de ellos estaban viviendo en ese lado de la naturaleza y no habían sido regenerados porque estaban viviendo como viejos hombres todavía. Y en ese lado sus juicios, su comportamiento, su disposición eran del mundo, de las formas del mundo. Todo lo medían de esa manera. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia y no has nacido de nuevo, ¿tú crees que esto cuestión es? No, si es fácil, lo podemos hacer así, lo podemos hacer acá, lo podemos hacer aquí. Y parece lógico, porque todos venimos de allá del mundo y dicen: claro, si así lo hacíamos allá. Por eso que la mayor parte de la iglesia hoy día, Dios quiera, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Ay, Dios mío, casi me persino incluso. Líbranos, Señor, de caer en eso. Porque la mayoría, y cuando fui a Brasil, hermano, todas las iglesias, todas tenían danza interpretativa. Mientras cantaban, ahí estaban ellas. Oh, Dios mío, decía Dios. Me invitaron a predicar a una iglesia a las 2 de la tarde. Estuve de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde viendo competencia de danza interpretativa. Y después me tocaba predicar. ¿Qué cree que prediqué? Debut y despedida. Nunca más, Señor Jesús. Dios nos libre. Está bien, hermana María, yo sé que danza aquí, ¿no? Sí, los otros también creen que es para Dios. Sí. Todos piensan que es para Dios. Yo no digo que esté mal. Danzar así no es un problema. Pero cuando empezamos con coreografía, el ensayo de la danza interpretativa va a ser el día sábado a las 4 de la tarde. Todos los jóvenes, señoritas, adolescentes que quieran ser parte tienen que inscribirse. Y empieza todo un drama. Y ahí las sensuales y los sensuales: aquí está la mía, aquí está la mía. Aquí, claro, cuando yo haga la danza, la jovencita me va a quedar mirando con unos ojos así. Y empieza todo un problema carnal. Ahora yo sé que me van a sacar, es que David danzó. Pero es un rema para el momento. No es para hacer el grupo de danza de David. ¿Ok? Entonces, en ese lado, los juicios, comportamiento, disposición, vienen del mundo y de todas sus formas. Por consiguiente, su inmadurez espiritual impide el crecimiento.
Y todo eso habla por sí mismo. O sea, una iglesia que no crece espiritualmente, primero, no profundiza en la palabra. Segundo, no vive esa palabra. Tercero, todo lo que hace es humano y carnal. Cuando hemos dicho esto, entonces debemos ir más allá y encontrar cuál fue el récord que nos muestra ser la causa, o de alguna manera nos muestra la causa y lo que es el remedio mismo. ¿Cuál es el punto de cambio mediante el cual, por supuesto, el Señor da la libertad a esa incapacidad que estuvo en los discípulos, que está hoy en la iglesia? Cuando vamos a la palabra, dice: pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahí está el problema. El problema de la inmadurez espiritual de la iglesia, que no son capaces de entender lo espiritual. Pueden entender lo terrenal, lo carnal, lo natural, lo pueden ver claramente, pero no pueden entender lo espiritual. Pero, dice el Señor, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo es el único que puede guiarnos en esto. La incapacidad cede el camino a la capacidad con la venida del Espíritu Santo. O sea, aceptamos que nosotros no somos capaces de llevar adelante la obra de Dios y le dejamos al Espíritu Santo el control para que Él lleve su obra. Esta, por supuesto, es una declaración que todos creemos que fue una doctrina en la vida de los discípulos. Ellos siempre fueron guiados por el Espíritu de Dios. No hay error, hermano querido, al decir que así creían ellos, pero esta debe ser una verdad en nosotros constantemente. El Espíritu Santo había venido en el tiempo de los corintios y ellos lo recibieron, pero aún así su capacidad era limitada, porque no dejaban que el Espíritu Santo les guiara en ese proceso de cambio y de transformación. La explicación se encuentra allí en la base que el Espíritu Santo demandó para que hubiera un ensanchamiento en su capacidad, para que pudieran crecer realmente espiritualmente y pudieran y lograran entender lo que Dios deseaba. En el caso de los discípulos, la cruz significaba un trabajo devastador en ellos. Esta crisis le dio al Espíritu Santo el camino para efectuar ese tremendo ensanchamiento en la capacidad de ellos, como vemos después de Pentecostés. Porque después de Pentecostés ellos se ampliaron, lograron entender. El Señor los envió por todas partes. La persecución hizo que salieran, y donde iban, increíblemente, Dios obraba. Pero al principio, el principio de la cruz tuvo que aplicarse en las vidas de ellos después de ese momento. Ellos eran judíos y la tradición judía no se podía eliminar tan fácilmente. Pedro tuvo una batalla sobre el gentil Cornelio, y lo vuelvo a marcar, pero el Espíritu ganó sobre la base de la cruz. El asunto entonces es que el aumento de la capacidad espiritual solo puede venir por el camino del sufrimiento, y esto es la cruz. O sea, no pienses que tú fuiste llamado aquí para ser feliz y que todo te vaya bien. El día que tengas problemas, con mayor razón debes servir a Dios. El día que tengas dificultades económicas, materiales, familiares, de físicas, tienes que servir al Señor. ¿Por qué? Porque no fuiste llamado a ser feliz. Fuiste llamado a cumplir el propósito de Dios. El sufrimiento puede ser la desilusión de nuestra propia habilidad, como fue en Pedro. Y puede ser hecho por quebrantar nuestro yo.
la vida fuerte del yo. Somos orgullosos por naturaleza. Entonces puede ser el dejar algunas ideas religiosas muy fuertes que están arraigadas en tu vida. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo vengo de una iglesia tradicional, de que tengo memoria, estoy en la iglesia. Y hay una cantidad de cosas que estaban arraigadas en mi corazón y tuve que comenzar a eliminarlas porque Dios en su palabra me hacía ver que no tenía nada que ver con la escritura. Hay cosas que son buenas. Es como hablamos nosotros, hay cosas de buena costumbre. Hay cosas que le enseñamos a nuestros hijos que son buenas y que deben hacerse por el criterio, por la moral, perfecto. Pero hay cosas tradicionales que no nos llevan a nada bueno. Y esta es la razón por la que hemos dicho una y otra vez que la cruz debe ser algo central en nuestra vida. O sea, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, en todo propósito, la cruz debe estar ahí para que controle, ¿qué cosa? Nuestro yo. Y saque todo lo que no es de Cristo. Y esto es especialmente cierto en la vida cristiana. O sea, uno solo, y no son solo, por decirlo así, los que han sufrido, los que tienen más para dar o más capacidad para más. Esto explica la soberanía de Dios al permitirnos que suframos por la causa de Cristo. ¿Recuerda usted cuando Pablo habla y hace su defensa y dice: si he de gloriarme en algo, me gloriaré en la cruz de Cristo? He sufrido naufragio, perseguido, apedreado, he sufrido cárceles, he sufrido esto por la causa de Cristo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué has sufrido por la causa de Cristo? No te estoy hablando que el banco te esté persiguiendo. No te estoy hablando de que tengas una deuda ahí en las tiendas del retail. No te estoy hablando de que tengas problemas porque hiciste algo erróneo. No, te estoy hablando por la causa de Cristo. Esto explica entonces la soberanía de Dios al permitirnos que suframos. No es el deseo de Dios que por este sufrimiento haya como resultado pérdidas y privaciones. No es que Dios quiera hacerte sufrir, no, pero vamos a enfrentar el sufrimiento y tenemos que madurar. Ahora Satanás le va a decir a usted que si usted sufre, entonces Dios no está con usted. Así que cuando escuches a alguien predicar que si tú estás teniendo dificultades, no importa de dónde vengan, y te dice que es el diablo, sabes inmediatamente que está mal, porque el que permite todo es Dios. Job dijo una gran verdad que debemos guardarla en nuestro corazón. ¿Recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? Todo es permitido por Dios. No cae ni siquiera una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Ni un pajarillo cae a tierra si Dios no lo permite. Ni un cabello de tu cabeza cae si Dios no lo permite. Ahora la Biblia dice que todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús van a padecer y van a pasar persecución. Ahora, el desierto, hermano querido, cuando hablamos del desierto, no está a 1000 millas o 1000 kilómetros de tu camino, está frente a ti. Y es un pensamiento muy pobre pensar que tú puedes andar en puntillas alrededor del desierto y nunca entrar en él. Es un evangelio tonto que trata de decirte que todo tu sufrimiento viene del diablo. Y no es así. Dios permite que nosotros atravesemos la tormenta. Si no, pregúntale a Isaías cuando escribe: aunque pases por el fuego, no te quemará. ¿Por dónde pasas? Por el fuego. Aunque pases por las aguas, no te ahogarán. ¿Dónde estabas? En las aguas. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Dónde estás? En el valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él no construye cercas a nuestro alrededor, aunque Job tenía un cerco que Dios había puesto para protegerlo.
pero vemos que Dios se lo sacó. Llega un momento en tu vida en que Dios sacará ese cerco que te protege y tendrás que enfrentar la realidad, la presión, la dificultad. Y todo dependerá de tu crecimiento espiritual, de tu madurez espiritual. Entonces, Dios no pone ese cerco a nuestro alrededor para guardarnos de las dificultades de la vida, porque para Dios el sufrimiento resulta en que Él aumenta nuestra capacidad espiritual y está sobre la base de algo mayor, de algo más grande, de más responsabilidad. Produce más confianza y produce un ministerio fructífero. Mientras más sufrimiento haya en tu vida con Dios y en Dios, más crecimiento espiritual tendrás. ¿Sabes tú que la rama de la vid puede sangrar debido a la poda drástica y dolorosa? Pero la vindicación será mucho mejor porque habrá más fruto después de eso. Pablo decía que él moría cada día, pero por causa de esta muerte, él no solo estaba muriendo al pecado, sino también moría a todo su yo. Por causa de esta muerte venía la vida. Y si el grano de trigo cae en tierra y muere, dice que este grano lleva mucho fruto. Tiene que morir. Entonces a veces nosotros queremos que Dios haga todo con nosotros sin haber padecido absolutamente nada. Pero a menos que sea llevado a este punto, entonces no podrá producir fruto deseado. Déjame cerrar. El fruto no sale por obrar, sale por el morir. Cuando pasemos a través de esos tiempos de dificultad, de sufrimiento, de presiones, y examines tu vida, si no hay pecado voluntario ahí, entonces es que Dios está obrando. Tienes que mantener tus ojos abiertos y tus oídos atentos. Dios va a incrementar esa capacidad. Él va a limpiar el canal por el cual Dios fluirá, y Él va a ser más profundo y más ancho para que a través de ese vaso pueda fluir una capacidad espiritual más grande. La capacidad tiene que ser incrementada, aumentada. Entonces podemos ver que la vida cristiana es constantemente muerte y resurrección. Morimos hoy, resucitamos mañana. Morimos hoy, resucitamos por la tarde. Vienes al culto, mueres a tu yo y resucitas por la tarde para Dios. Algo en ti y en mí tiene que convertirse en una ofrenda quemada. Debes menguar para que Cristo crezca en ti. Entonces nuestra necesidad más grande es un aumento de nuestra capacidad espiritual, de entender los propósitos de Dios. En esta separación de tu vida, de tu familia, de muchas cosas, separados para Dios, Dios tiene que ensanchar realmente nuestras vidas para que seamos verdaderamente ese vaso que restaure a la iglesia de Cristo en su lugar original, con el verdadero propósito de Dios. La iglesia de Cristo no debe ser restaurada en lo que vivió la iglesia primitiva en cuanto a cómo vestían o qué hacían en el aposento alto o cómo se reunían, sino el poder que fluía a través de ellos, el poder manifestado y la santidad que vivían para Dios. Hoy tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad de llevar a cabo este proceso, pero tú y yo somos responsables de ello. Por lo tanto, hermano, tenemos un tremendo desafío. Nuestra necesidad es crecer espiritualmente y salir de toda opresión del enemigo, y aún más de toda tradición que nos detiene y estanca y frena
el proceso de crecimiento. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.